Esa noche bajo el puente Lápida, entendí que el amor de madre no tiene límites, pero tampoco tiene que ser ciego. Me llamo Alma Itze, tengo 59 años, y esta es la historia que nunca imaginé tener que contar. Una historia sobre lo que una madre es capaz de hacer cuando descubre que su hija y su nieto están durmiendo en la calle, en la casa que ella misma compró para ellos. Era una noche fría de noviembre del 2025. Yo había salido a buscar a Nadia porque llevaba 3 días sin contestar mis llamadas. 3 días. Eso no era normal en ella. Mi hija siempre me llamaba, siempre, aunque fuera solo para decirme, mamá, ya cené, no te preocupes. Pero esa semana, nada. El silencio de una hija es el peor ruido que una madre puede escuchar. Conduje por toda la ciudad. Pasé por su casa, la casa que yo compré con mis ahorros de 30 años, trabajando en una tienda de telas. Pero las luces estaban apagadas. Toqué el timbre. Nadie abrió. Llamé a Brian, mi yerno. No contestó. Llamé a la suegra de Nadia, esa mujer que siempre me miró como si yo fuera poca cosa. Tampoco contestó. Entonces, algo dentro de mí me dijo, busca en los lugares donde nadie quiere estar. Y así fue como llegué al puente Lápida. Ahí estaban, mi hija Nadia, de 32 años, envuelta en un suéter viejo, abrazando a mi nieto Uziel, de apenas 7 años, que dormía con la cabeza apoyada en su regazo. Había una cobija raída cubriéndolos. A su lado, una bolsa de plástico con ropa arrugada y un termo vacío. Me detuve en seco. No podía respirar. No podía gritar. Solo podía mirar. Nadia levantó la vista y me vio. Sus ojos estaban hinchados, rojos, vacíos. No dijo nada al principio. Solo me miró como si yo fuera un espejismo, como si no pudiera creer que alguien la hubiera encontrado. Me acerqué despacio, me arrodillé frente a ella. Y entonces, con la voz más tranquila que pude encontrar en medio del huracán que sentía en el pecho, le pregunté, Nadia, por el amor de Dios, ¿qué pasó? Ella apretó los labios. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Uziel se movió un poco en sus brazos, pero no despertó. Nadia lo abrazó más fuerte, como si tuviera miedo de que alguien se lo quitara. Y entonces, con una voz quebrada que nunca olvidaré, me dijo, mamá, Brian y su madre me echaron de la casa que tú compraste. Me quedé helada. ¿Qué? Me dijeron que yo no tenía derecho a nada, que la casa estaba a nombre de Brian, que yo solo era una mantenida, que si no me gustaba, podía largarme. Sentí que la sangre me hervía, sentí que el mundo se detenía. Sentí que todo lo que había hecho en mi vida, cada peso ahorrado, cada sacrificio, cada noche sin dormir trabajando, había sido para nada. Pero no había sido para nada. Porque en ese momento, mirando a mi hija y a mi nieto temblando bajo ese puente, tomé la decisión más importante de mi vida. Me levanté, le ofrecí mi mano. Levántate de ahí. Tú y Uziel vienen conmigo ahora mismo. Y te juro, Nadia, te juro por Dios que esto no se va a quedar así. Nadia me miró con los ojos llenos de esperanza y miedo. Tomó mi mano, la ayudé a levantarse, cargué a Uziel en mis brazos, todavía dormido, ajeno a todo, y caminamos hacia mi carro. Mientras conducía de regreso a mi casa, con Nadia llorando en silencio en el asiento del copiloto y Uziel acurrucado en el asiento trasero, pensé en las llaves de esa casa. Yo las había entregado con tanto amor, con tanta ilusión, pensando que estaba asegurando el futuro de mi hija. Pero alguien las había usado para cerrarle la puerta en la cara, y eso no lo iba a perdonar. Esa noche, mientras Nadia y Uziel dormían en mi casa, en la habitación que siempre fue de ella, la que nunca toqué porque siempre supe que algún día podría necesitarla, me quedé despierta en la sala, con el teléfono en la mano, con el número de mi abogado en la pantalla, y con una promesa silenciosa en el corazón. Nadie le quita la dignidad a mi hija. Nadie. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Esa madrugada, mientras Nadia y Uziel dormían en paz por primera vez en días, yo me quedé sentada en la cocina con una taza de café de olla que no pude tomar. Solo la sostenía entre mis manos, sintiendo el calor, recordando cómo llegamos hasta aquí. Recordando cuando todo era diferente. Nadia nació un 28 de marzo de 1993. Fue un parto difícil, casi la pierdo, casi me pierdo yo también. Pero cuando la enfermera me la puso en los brazos y vi esos ojos negros mirándome, supe que todo valdría la pena. Su padre nos dejó cuando ella tenía apenas 2 años. Se fue con otra mujer, más joven, sin hijos, sin responsabilidades. Nunca volvió, nunca preguntó por Nadia, nunca mandó un peso para ayudar.
Así que fui yo, siempre fui yo. Trabajé en una tienda de telas en el centro de la ciudad. Doña Refugio, la dueña, me dio el empleo cuando nadie más quiso hacerlo. Alma, me dijo, tú tienes manos de oro, puedes medir, cortar, coser. No te preocupes, aquí tienes trabajo mientras lo necesites. Y lo necesité durante 30 años. 30 años midiendo telas, 30 años atendiendo clientas que a veces eran amables y a veces me trataban como si fuera invisible. 30 años ahorrando cada peso que podía, guardándolo en una lata de galletas que escondía detrás de la alacena. Porque tenía un sueño que me sostuvo en los días más difíciles. Quería comprarle una casa a Nadia, no un departamento, no un cuarto rentado, una casa, con patio, con jardín, con espacio para que ella pudiera respirar, vivir, ser feliz. Nadia creció siendo una niña tranquila, estudiosa, obediente. Nunca me dio problemas, sacaba buenas calificaciones, ayudaba en la casa. Los domingos íbamos juntas al mercado y ella me ayudaba a cargar las bolsas. Caminábamos por las calles y yo le señalaba las casas. Algún día, mija, vamos a tener una así. Ya verás. Ella me miraba con esos ojos llenos de confianza y me decía, yo sé, mamá, yo sé que sí. Cuando Nadia cumplió 21 años, en el 2014, conoció a Brian. Al principio me pareció un muchacho educado. Venía a la casa, saludaba con respeto, traía flores de vez en cuando. Trabajaba en una ferretería. No ganaba mucho, pero parecía responsable. Parecía que quería a mi hija. Yo quería creer eso, necesitaba creer eso, porque Nadia estaba enamorada. Y cuando una madre ve a su hija enamorada, quiere pensar que todo va a salir bien, que esta vez sí, que esta vez el amor será suficiente. Se casaron en el 2017. Fue una boda sencilla, en el jardín de la iglesia del barrio. Yo pagué todo lo que pude, el vestido de Nadia, las flores, la comida. Brian y su familia pusieron lo demás. Conocí a la mamá de Brian ese día, doña Hortensia, una mujer alta, de cabello negro siempre perfectamente peinado, labios delgados, mirada fría. Me saludó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Así que tú eres la mamá de Nadia, me dijo, mirándome de arriba a abajo. Qué bien que pudiste venir. Sé que trabajas mucho. Había algo en su tono, algo que no me gustó, pero era el día de la boda de mi hija. No iba a arruinarlo. Sí, trabajo mucho, le respondí con calma, para darle a mi hija lo mejor que puedo. Ella sonrió de nuevo. Esa misma sonrisa vacía. ¡Qué admirable! Y se fue. Nadia y Brian se fueron a vivir a un departamento pequeño que rentaban cerca de la ferretería. Yo seguía trabajando, ahorrando. Cada semana visitaba a Nadia. Llevaba comida, ropa limpia, lo que pudiera ayudar. En el 2018 nació Uziel, mi nieto. Cuando lo vi por primera vez, con esos cachetes redondos y esas manitas que se aferraban a mi dedo, sentí que mi corazón se llenaba de una luz que no sabía que existía. Hola, mi cielo, le susurré. Tu abuela va a cuidarte siempre, siempre. Nadia estaba cansada, pero feliz. Brian parecía orgulloso. Todo parecía ir bien, pero yo seguía ahorrando, porque sabía que un departamento rentado no era suficiente. Sabía que con un niño pequeño necesitaban estabilidad. Necesitaban un lugar propio. Pasaron los años. Uziel creció. Aprendió a caminar, a hablar, a decir abuela, con esa vocecita que me derretía el alma. Nadia dejó de trabajar para cuidarlo. Brian seguía en la ferretería, pero su sueldo apenas alcanzaba. Y entonces, en el 2022, finalmente lo logré. Tenía el dinero, suficiente para el enganche de una casa pequeña, pero bonita, en una colonia tranquila, con 2 recámaras, un patio con un árbol de limón, una cocina con espacio suficiente para que Nadia pudiera cocinar sin sentirse encerrada. Le dije a Nadia una tarde de septiembre, mientras tomábamos café en su departamento: «Mija, encontré una casa. Es perfecta para ustedes. Voy a comprarla». Nadia se quedó callada. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, no puedes hacer eso. Es demasiado». «Ya lo decidí», le dije tomando su mano. «Esta casa es para ti, para Uziel, para que tengan un lugar seguro, un lugar que nadie les pueda quitar». Ella me abrazó. Lloró en mi hombro como cuando era niña y tenía miedo de la oscuridad. «Gracias, mamá, gracias». Brian llegó esa noche y se lo contamos. Él sonrió, me agradeció, me abrazó. «Doña Alma, no sé cómo agradecerle. Esto es un sueño. Solo cuida a mi hija y a mi nieto», le dije. «Eso es todo lo que te pido. Lo haré, se lo prometo».
Firmamos los papeles en octubre del 2022. La casa quedó a nombre de Brian porque él era el hombre de la familia, el proveedor. Nadia estuvo de acuerdo. Yo también. Pensé que estaba bien. Pensé que estaba protegiendo a mi familia. El día que les entregué las llaves, Nadia lloraba de felicidad. Uziel corría por la casa gritando de emoción. Brian me abrazó y me dijo: «Gracias, suegra. Nunca vamos a olvidar esto». Yo sostuve esas llaves en mi mano antes de dárselas. Eran llaves sencillas, de metal plateado, con un llavero de plástico rojo que tenía la forma de un corazón. Pensé, este es el futuro de mi hija. Nunca imaginé que esas mismas llaves serían usadas para cerrarle la puerta en la cara. Mientras miraba mi taza de café esa madrugada, con Nadia y Uziel durmiendo en la habitación de al lado, pensé en todas las veces que confié, en todas las veces que creí, y en cómo, a veces, el amor nos hace ciegos, pero ya no más, ya no más. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Los primeros meses en la casa nueva fueron como un sueño. Nadia me llamaba casi todos los días para contarme cómo Uziel jugaba en el patio, cómo había plantado albahaca y hierbabuena en unas macetas junto a la ventana de la cocina, cómo por las tardes se sentaba bajo el árbol de limón a leer mientras Uziel hacía sus tareas. «Mamá, no sabes lo feliz que soy aquí», me decía. «Uziel tiene espacio para correr, yo tengo mi cocina, todo es perfecto». Y yo me sentía completa, sentía que todo mi esfuerzo había valido la pena. Pero las cosas perfectas nunca duran tanto como quisiéramos. La primera fractura fue tan pequeña que casi no la noté. Fue en diciembre del 2022, Navidad. Yo había llevado tamales y ponche a la casa de Nadia. Llegué temprano, como siempre, con mis bolsas llenas de comida. Toqué la puerta. Nadia abrió, pero había algo diferente en su cara. Estaba sonriendo, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. «Hola, mamá. Pasa». Entré. La casa olía a pino y canela. Había un arbolito pequeño en la sala, decorado con luces de colores. Uziel corrió hacia mí gritando: «¡Abuela!», y yo lo abracé fuerte, besándole la cabeza. Pero entonces vi a Brian y a doña Hortensia. Estaban sentados en el comedor. Doña Hortensia tenía una taza de café en la mano y miraba la casa como si estuviera evaluando cada rincón. Brian estaba callado, con la mirada baja. «Doña Alma», dijo doña Hortensia, con esa voz suave que sonaba a miel envenenada. «Qué sorpresa verla por aquí». «Vine a traer comida para la cena de Navidad», respondí, tratando de sonar amable. «¿Qué detalle? Aunque yo también traje comida. Hice romeritos y bacalao. Ya sabe, las recetas tradicionales de nuestra familia». Había algo en la forma en que dijo «nuestra familia» que me incomodó, como si yo no fuera parte de ella. Nadia intervino rápidamente. «Mamá, deja tus cosas en la cocina, voy a ayudarte». La seguí. Una vez dentro de la cocina, le pregunté en voz baja: «¿Qué hace ella aquí?». Nadia bajó la mirada. «Brian la invitó. Dice que su mamá está sola, que es Navidad y que deberíamos estar todos juntos. ¿Y tú qué opinas?». Yo... Nadia se mordió el labio. «No me gusta mucho cuando viene. Siempre encuentra algo que criticar. Dice que la casa está desordenada, que Uziel está muy consentido, que yo debería cocinar más como ella». Sentí una punzada en el pecho. «Nadia, esta es tu casa. No dejes que nadie te haga sentir incómoda en tu propia casa». «Lo sé, mamá, pero Brian dice que debo ser paciente con ella, que es su mamá, que tengo que entenderla». No dije nada más, pero algo dentro de mí se encendió. Una luz de alerta. Esa noche, durante la cena, doña Hortensia habló sin parar. Criticó los tamales que yo había traído. «Están un poco secos, ¿no?». Elogió su propio bacalao. «Esta es la receta que mi abuela me enseñó. Nadie la hace mejor». Y le dijo a Nadia que Uziel necesitaba más disciplina. «Los niños necesitan mano dura, Nadia. Si lo consientes tanto, va a crecer sin respeto». Nadia solo asintió en silencio. Brian no dijo nada, y yo me quedé callada porque no quería arruinar la Navidad de mi nieto. Pero esa noche, cuando me fui, Nadia me acompañó hasta el carro. Bajo la luz tenue del poste de la calle, vi que tenía los ojos vidriosos. «Mamá, ¿crees que soy mala madre?». «¿Qué? ¿Por qué dices eso?». «Porque doña Hortensia siempre me hace sentir que todo lo hago mal, que no sé cocinar bien, que no sé educar a Uziel, que no sé ser buena esposa». La abracé. «Nadia, tú eres una madre maravillosa y una esposa maravillosa. No dejes que nadie te haga dudar de eso». Ella asintió,
pero no parecía convencida. Esa fue la primera fractura. Pero las fracturas no vienen solas, vienen en cadena. Pasaron los meses. Entró el 2023. Doña Hortensia empezó a visitar la casa con más frecuencia, una vez por semana, luego 2 veces, luego casi todos los días. Nadia me lo contaba por teléfono, con la voz cada vez más cansada. Mamá, ya no sé qué hacer. Viene sin avisar. Toca la puerta y Brian le abre. Ella entra como si fuera su casa. Revisa la cocina, el baño, las recámaras. Dice que solo quiere ayudar, pero yo me siento vigilada. ¿Y Brian qué dice? Dice que no puedo negarle la entrada a su mamá, que sería una falta de respeto, que ella está sola y necesita compañía. Pero tú también necesitas tu espacio, Nadia. Lo sé, mamá, pero no quiero pelear con Brian. Últimamente se molesta muy rápido. Esa frase me heló la sangre. ¿Se molesta? ¿Cómo? No es nada grave, dijo rápidamente. Solo grita a veces. Dice que estoy exagerando, que soy muy sensible, que su mamá solo quiere lo mejor para nosotros. Quise gritarle que eso no era normal, que un esposo no debía gritar, que una suegra no debía invadir su espacio así. Pero Nadia ya había colgado. En abril del 2023 fui a visitarla sin avisar. Necesitaba verla con mis propios ojos. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Entré y escuché voces en la cocina. Era doña Hortensia. Nadia, mira nada más este desorden. ¿Cómo puedes vivir así? Brian trabaja todo el día y tú ni siquiera puedes mantener la cocina limpia. Doña Hortensia, yo limpié esta mañana. Uziel acaba de comer y yo iba a lavar los platos. Siempre tienes excusas. Cuando yo era joven, mi casa siempre estaba impecable. Así se hace un hogar, Nadia, no con excusas. Me asomé a la cocina. Nadia estaba de pie junto al fregadero, con las manos mojadas, la mirada baja. Doña Hortensia estaba sentada en la mesa, como si fuera la dueña de la casa. Buenas tardes, dije entrando. Doña Hortensia me miró con sorpresa, pero rápidamente compuso una sonrisa. Doña Alma, qué casualidad. Vine a ver a mi hija. Qué bien. Justo estábamos platicando sobre cómo mantener una casa ordenada. Ya sabe, cosas de mujeres. Nadia me miró con una mezcla de alivio y vergüenza. Mamá, ¿quieres café? Sí, mija. Gracias. Doña Hortensia se quedó un rato más, hablando sin parar, sobre cómo ella criaba a sus hijos, cómo ella mantenía su casa, cómo las cosas eran antes. Cada palabra era una comparación. Cada comparación era una crítica disfrazada. Cuando finalmente se fue, Nadia se dejó caer en una silla y se cubrió la cara con las manos. Mamá, estoy tan cansada. ¿Por qué no le dices a Brian que su mamá tiene que respetar tu espacio? Ya lo hice. Me dijo que estoy siendo egoísta, que su mamá solo quiere ayudar, que yo debería estar agradecida de tener una suegra que se preocupa. Me acerqué a ella, le aparté las manos de la cara. Nadia, mírame, esto no está bien. Una cosa es ayudar y otra cosa es controlar, y ella te está controlando. Lo sé, mamá, pero no sé cómo detenerla sin que Brian se enoje conmigo. Esa tarde, mientras regresaba a mi casa, pensé en las llaves, pensé en cómo yo se las había entregado a Brian, confiando en que él cuidaría de mi hija. Pero las llaves no solo abren puertas, a veces también las cierran, y alguien estaba cerrándole las puertas a Nadia poco a poco, sin que ella se diera cuenta, sin que yo pudiera detenerlo. Todavía, aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Hay momentos en la vida en los que una ve las señales, pero no quiere creerlas, porque creer significa aceptar que algo está mal, y aceptar significa tener que actuar, y a veces es más fácil cerrar los ojos. Eso fue lo que hizo Nadia durante meses. Y yo, sin darme cuenta, también. En junio del 2023, Nadia dejó de llamarme todos los días. Ahora me llamaba 1 o 2 veces por semana. Y cuando hablábamos, la conversación era corta, superficial. ¿Cómo estás, mija? Bien, mamá. ¿Todo bien? ¿Y Uziel? Bien también. Está creciendo mucho. ¿Y Brian? Trabajando, como siempre. Pero yo escuchaba algo más en su voz. Algo que no decía. Un cansancio profundo. Una resignación. Nadia, ¿segura que todo está bien? Sí, mamá. No te preocupes. Y colgaba. Yo me quedaba con el teléfono en la mano, sintiendo que algo no estaba bien, pero sin saber qué hacer. En julio, fui a visitarla de nuevo. Era un sábado por la tarde. Llevé gelatina de mosaico para Uziel y unas tortillas recién hechas. Cuando llegué, la casa estaba en silencio. Toqué la puerta. Nadia abrió, y lo primero que noté fue que había adelgazado. Hola, mamá, dijo con una sonrisa débil. Nadia, estás muy delgada. ¿Estás comiendo bien? Sí, mamá.
Es solo que he estado ocupada. Entré. La casa ya no se sentía igual. Antes olía a comida, a flores, a vida. Ahora olía a nada, como si el aire estuviera estancado. Uziel estaba sentado en el piso de la sala, viendo caricaturas en la televisión. Me vio y corrió hacia mí. «Abuela, ¿trajiste gelatina?» «Claro que sí, mi amor. Está en la cocina». Uziel salió corriendo. Yo me quedé con Nadia en la sala. «¿Dónde está Brian?» «Salió con su mamá. Fueron a hacer unas compras». «¿Y no te invitaron?» Nadia bajó la mirada. «No. Dijeron que era mejor que me quedara con Uziel, que él necesitaba descansar». Me senté en el sofá. Nadia se sentó a mi lado, pero mantenía las manos sobre su regazo, como si no supiera qué hacer con ellas. «Nadia, dime la verdad. ¿Qué está pasando?» Ella respiró hondo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. «Mamá, es solo que doña Hortensia viene todos los días, literalmente todos los días, y ya no solo critica la casa. Ahora critica todo. Mi ropa, mi forma de hablarle a Uziel, la comida que preparo. Ayer me dijo que soy una mala influencia para su nieto porque le permito ver caricaturas. ¿Y Brian? Brian dice que tiene razón. Dice que su mamá tiene más experiencia que yo debería escucharla». Sentí que la rabia subía por mi garganta. «Nadia, esa mujer no tiene derecho a tratarte así, y Brian no tiene derecho a permitirlo». «Lo sé, mamá, pero si le digo algo a Brian, se enoja. Y cuando se enoja, me grita. Me dice que soy una malagradecida, que su mamá solo quiere ayudar, que yo debería estar feliz de que alguien se preocupe por nosotros. Eso no es preocupación, Nadia. Eso es control». «Lo sé», susurró, «pero no sé qué hacer. Si me quejo, Brian dice que soy conflictiva, que soy yo la que está arruinando el ambiente de la casa. Y yo no quiero que Uziel crezca viendo peleas. Así que, mejor me quedo callada». Esa frase me rompió el corazón, porque yo conocía esa sumisión. Yo también me había quedado callada muchas veces en mi vida, con el padre de Nadia, con patrones que me trataban mal, con gente que me hacía sentir pequeña, y ahora mi hija estaba repitiendo el mismo patrón. «Nadia, escúchame bien, quedarte callada no protege a Uziel. Al contrario, le estás enseñando que está bien que alguien te trate mal. ¿Eso es lo que quieres que aprenda?» Nadia se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar. «No sé qué hacer, mamá, no sé». La abracé como cuando era niña y tenía pesadillas, pero esta vez la pesadilla era real, y no podía despertarla de ella. Pasaron las semanas, agosto, septiembre, octubre del 2023. Nadia seguía llamándome menos. Cada vez que la visitaba, la encontraba más delgada, más callada, más apagada. Brian casi nunca estaba, y cuando estaba, me saludaba con frialdad. «Doña Alma». «Brian, ¿cómo estás?» «Bien, trabajando». Y se iba a su recámara. Doña Hortensia, en cambio, siempre estaba ahí, sentada en la mesa del comedor como si fuera su trono, hablando, ordenando, criticando. Un día de noviembre del 2023, llegué y encontré a Nadia limpiando el piso de rodillas mientras doña Hortensia la observaba desde una silla. «Nadia, ese rincón todavía tiene polvo, límpialo bien». Nadia pasó el trapo otra vez. «Así está mejor. Aunque deberías limpiar todos los días, no solo cuando tu mamá viene a visitarte». Sentí que algo dentro de mí explotaba. «Doña Hortensia, mi hija limpia todos los días. Esta casa está impecable». Ella me miró con esa sonrisa falsa. «Ay, doña Alma, no se ofenda. Solo estoy ayudando a Nadia a ser mejor ama de casa. Usted sabe cómo son las jóvenes de ahora. No tienen la misma disciplina que nosotras. Mi hija tiene toda la disciplina del mundo, y no necesita que nadie la esté vigilando como si fuera una empleada». Doña Hortensia entrecerró los ojos. «Bueno, esta es la casa de mi hijo. Yo tengo derecho a estar aquí. Esta es la casa de Nadia también. Claro, pero ya sabe cómo son las cosas. La casa está a nombre de Brian. Él es el dueño. Nadia solo vive aquí». Esa frase cayó como un martillo. Nadia se quedó helada, todavía de rodillas en el piso. Yo me acerqué a doña Hortensia. «Esta casa la compré yo, con mi dinero, con 30 años de trabajo, y la compré para que mi hija tuviera un hogar seguro. No para que usted viniera a tratarla como si fuera su sirvienta». Doña Hortensia se levantó de la silla. «Ay, doña Alma, no se moleste. Yo solo digo la verdad. La casa está a nombre de Brian, y mientras esté a su nombre, yo tengo derecho a venir cuando quiera, porque soy su mamá, y una madre siempre cuida a sus hijos». Se fue sin decir más. Nadia seguía de rodillas en el piso, con el trapo en la mano, llorando en silencio. Me arrodillé junto a ella. «Nadia, esto tiene que parar, ya».
No puedo, mamá, no puedo. Brian dice que si le pido a su mamá que deje de venir, él se va a enojar. Y yo no quiero perderlo. Nadia, mírame, ese hombre no te está amando, te está controlando, y su madre te está humillando. ¿Cuánto más vas a aguantar? No lo sé, mamá, no lo sé. Esa noche, cuando regresé a mi casa, me quedé sentada en la oscuridad, pensando en cómo las cosas se habían salido de control, pensando en cómo mi hija se había vuelto invisible en su propia casa, pensando en cómo yo, sin querer, había puesto esa casa a nombre del hombre equivocado, y pensando en cómo las llaves que yo había entregado con tanto amor ahora eran cadenas. Pero todavía no sabía cuán pesadas serían esas cadenas. Todavía no sabía hasta dónde llegarían Brian y su madre. Todavía no. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Diciembre del 2023 llegó con frío y con silencios. Nadia ya casi no me llamaba. Cuando yo la llamaba a ella, contestaba con monosílabos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo está Uziel? Bien. ¿Puedo ir a visitarte? Mejor otro día, mamá. Estamos ocupados. Ocupados. Esa palabra se volvió su escudo. Pero yo no iba a quedarme de brazos cruzados. El 20 de diciembre fui a su casa sin avisar. Era media mañana. Sabía que Brian estaría en la ferretería y que tal vez doña Hortensia todavía no había llegado. Toqué la puerta. Esperé. Nadie respondió. Toqué otra vez. «Nadia, soy yo, tu mamá». Escuché pasos lentos. La puerta se abrió apenas una rendija. Nadia asomó la cara. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado, los labios resecos. «Mamá, ¿qué haces aquí? Vine a verte. No me has llamado en semanas. Es que he estado ocupada. Nadia, ábreme, por favor». Ella dudó. Miró hacia atrás, como si esperara que alguien le dijera qué hacer. Finalmente abrió la puerta. Entré. La casa estaba diferente, más vacía, más fría. El arbolito de Navidad no estaba. Las macetas con hierbabuena que Nadia había cuidado con tanto cariño estaban secas. El olor a comida casera que siempre llenaba la cocina ya no existía. ¿Dónde está Uziel? En la escuela. Sale a la 1. ¿Y tú? ¿Ya comiste? No tengo hambre. Me acerqué a ella y le tomé las manos. Estaban frías, delgadas. Podía sentir los huesos bajo la piel. «Nadia, mírame. ¿Qué está pasando?» Ella apartó la mirada. «Nada, mamá. Todo está bien. No me mientas. Te conozco desde que naciste. Sé cuando algo anda mal». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se dejó caer en una silla de la cocina. Yo me senté frente a ella. «Mamá, estoy tan cansada». «¿De qué, mija?» «De todo. De doña Hortensia. De Brian. De esta vida. Cuéntame todo». Nadia respiró hondo. Y entonces, por fin, empezó a hablar. «Doña Hortensia ya no solo viene todos los días. Ahora se queda. Duerme aquí, en la recámara de Uziel». Brian le puso una cama plegable y le dijo que podía quedarse todo el tiempo que quisiera. «¿Qué? ¿Y Uziel dónde duerme?» «Conmigo, en mi cama. Brian duerme en el sofá. Dice que así su mamá puede descansar tranquila». Sentí que la sangre me hervía. «Nadia, eso no tiene sentido. Ustedes son una familia. Esa mujer no puede venir a desplazarlos en su propia casa». Eso es lo que yo le dije a Brian, pero él me gritó. Me dijo que era una egoísta, que su mamá estaba sola, que yo no tenía corazón, que si no me gustaba, podía irme. «¿Te dijo que podías irte?» «Sí», susurró Nadia. Y luego doña Hortensia dijo algo peor. «¿Qué dijo?» Nadia cerró los ojos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Dijo que esta casa era de Brian, que yo solo vivía aquí por caridad, que si me separaba de él no tendría derecho a nada, ni a la casa, ni a nada, que lo mejor que podía hacer era portarme bien y obedecer. Las manos me temblaban. «Nadia, esa mujer está mintiendo. Yo compré esta casa. Yo pagué cada peso. Tú tienes derechos, pero la casa está a nombre de Brian, mamá». Doña Hortensia me lo recordó. Me dijo que yo fui tonta al dejar que quedara así, que ahora estoy atrapada. Me levanté de la silla. Caminé por la cocina tratando de controlar la rabia que sentía. ¿Y Brian qué dice? Nada. Él nunca dice nada cuando su mamá habla. Solo me mira como si yo fuera el problema, como si yo estuviera exagerando. «Nadia, esto es abuso. ¿Te das cuenta, verdad?» Ella asintió lentamente. «Lo sé, mamá. Pero tengo miedo. Tengo miedo de quedarme sola. Tengo miedo de no poder cuidar de Uziel. Tengo miedo de que Brian me quite a mi hijo. Él no puede quitarte a Uziel. Tú eres su madre». Pero doña Hortensia dice que sí puede. Dice que como yo no trabajo, no tengo dinero, no tengo casa propia, un juez le daría la custodia a Brian.
Dice que yo no sirvo para nada. Me arrodillé frente a Nadia. Le tomé la cara entre mis manos. Escúchame bien, Nadia. Tú vales todo. Eres una madre maravillosa. Eres una mujer fuerte. Y yo no voy a dejar que esa mujer ni ese hombre te destruyan. ¿Me oyes? Ella sollozó. No sé qué hacer, mamá. Yo sí lo sé. Pero necesito que confíes en mí. Esa tarde me quedé con Nadia hasta que Uziel salió de la escuela. Fui a recogerlo con ella. Mi nieto corrió hacia mí con esa sonrisa que siempre me alegraba el alma. Abuela, ¿viniste a buscarme? Claro que sí, mi cielo. ¿Quieres un helado? Sí. Nadia nos acompañó. Fuimos a la nevería de la esquina. Mientras Uziel comía su helado de fresa, yo observaba a Nadia. Estaba callada, ausente, como si estuviera en otro lugar. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Dijo Uziel de repente. Claro, mi amor. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué mi papá ya no duerme con mi mamá? Nadia se tensó. Yo le puse una mano en el hombro. A veces los adultos necesitan espacio, Uziel. No te preocupes. Pero la abuela Hortensia duerme en mi cuarto, y yo tengo que dormir con mi mamá, y mi papá duerme en el sofá. No entiendo por qué. Nadia bajó la mirada. Yo sentí que el corazón se me partía. Uziel, a veces las cosas son complicadas, pero lo importante es que tu mamá y tu papá te quieren mucho. Yo sé que mi mamá me quiere, pero mi papá ya no juega conmigo, y la abuela Hortensia siempre me regaña. Dice que soy muy ruidoso, que molesto, que debería estar callado. Nadia empezó a llorar en silencio. Uziel la miró asustado. «Mamá, ¿estás bien?» «Sí, mi amor, estoy bien. Solo me entró algo en el ojo». Pero yo sabía que no era algo en el ojo. Era el peso de toda una vida rompiéndose. Esa noche, después de llevar a Nadia y Uziel de vuelta a la casa, me quedé en mi carro frente a la puerta. Esperé. Quería ver a Brian. Quería hablar con él. A las 8 de la noche llegó. Bajó de su carro con una bolsa de comida para llevar. No me vio. Entró a la casa. Yo bajé del carro y toqué la puerta. Brian abrió. Me miró con sorpresa. «Doña Alma, ¿qué hace aquí tan tarde? Necesito hablar contigo». «Ahora no es buen momento». «Brian, es importante». Él suspiró. Salió y cerró la puerta detrás de él. «¿Qué quiere?» «Quiero que me digas qué está pasando con Nadia». «No está pasando nada. Todo está bien». «No, Brian, todo no está bien. Mi hija está delgada, cansada, triste. Tu madre vive aquí y los está desplazando a todos, y tú lo permites». Brian cruzó los brazos. «Mi madre está sola, doña Alma. Solo quiere estar cerca de su familia. No veo nada malo en eso». «¿Nada malo? Tu esposa está durmiendo con tu hijo porque tu madre se quedó con la recámara de Uziel. Tú estás durmiendo en el sofá. Eso no es normal, Brian. Es temporal». «¿Temporal? Lleva semanas así». «Bueno, es mi casa. Yo decido quién vive aquí y quién no». Esa frase me golpeó como una cachetada. «Esta casa la compré yo, Brian, con mi dinero, pero está a mi nombre, doña Alma. Y con todo respeto, lo que yo haga en mi casa no es asunto suyo». Me quedé sin palabras. Brian entró a la casa y cerró la puerta. Yo me quedé ahí parada, bajo la luz del poste, sintiendo que algo terrible estaba por venir. Algo que todavía no podía ver, pero que podía sentir en los huesos. Y tenía razón, porque 3 semanas después encontraría a mi hija y a mi nieto durmiendo bajo un puente. Pero todavía no sabía cómo había llegado hasta ese punto. Todavía no sabía cuál había sido la gota que derramó el vaso. Todavía no. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Los días que siguieron a esa conversación con Brian fueron los más largos de mi vida. No podía dormir, no podía comer, no podía dejar de pensar en Nadia. La llamaba todos los días. A veces contestaba, a veces no. Cuando contestaba, su voz sonaba cada vez más apagada. «Mamá, estoy bien. No te preocupes», pero yo sabía que estaba mintiendo. El 26 de diciembre del 2023, día de Navidad pasado, intenté visitarla de nuevo. Llevaba regalos para Uziel y comida para la cena. Toqué la puerta. Esperé. Nadie abrió. Toqué otra vez, más fuerte. Finalmente, la puerta se abrió. Era doña Hortensia. «Doña Alma, qué sorpresa. Vine a ver a Nadia y a Uziel». «Ah, qué pena. No están. Salieron». «¿A dónde?» «No sé. Brian las llevó a algún lado. No me dijeron». «Mentira. Yo sabía que era mentira. Podía verlo en sus ojos». «¿Puedo esperarlas?» «No creo que sea buena idea. La casa está un poco desordenada. Mejor regrese otro día». Me quedé parada en la puerta mirándola. Ella me sostuvo la mirada con esa sonrisa fría. «Con permiso, doña Alma. Tengo cosas que hacer». Y cerró la puerta. En mi cara. Me quedé ahí parada,
con las bolsas de regalos en las manos, sintiendo una rabia que nunca había sentido. Pero también sentí miedo de que algo peor estuviera por venir. Pasó el año nuevo. Entró enero del 2024. Nadia dejó de contestar mis llamadas por completo. Le mandaba mensajes. Mija, ¿cómo estás? ¿Está todo bien? Por favor, contéstame. Nada. El 10 de enero fui a la escuela de Uziel. Esperé a que saliera. Cuando lo vi, corrí hacia él. Uziel, mi amor. Él me vio y sonrió, pero era una sonrisa triste. Hola, abuela. ¿Cómo estás, mi cielo? ¿Cómo está tu mamá? Uziel bajó la mirada. Mamá llora mucho, pero dice que no me preocupe. Sentí que el corazón se me apretaba. ¿Por qué llora? No sé, pero escuché a papá y a la abuela Hortensia hablando. Dijeron que mamá es un problema, que todo sería más fácil sin ella. Me arrodillé frente a él. Uziel, ¿tu mamá está bien? ¿Está comiendo? No mucho. Dice que no tiene hambre, y a veces se queda en su cuarto todo el día. La abuela Hortensia no la deja salir. ¿Cómo que no la deja salir? Le quitó las llaves del carro, y dice que si sale, va a llamar a la policía. No sé por qué. Sentí que la sangre me helaba. Uziel, escúchame. Dile a tu mamá que la abuela Alma va a ir a verla pronto. ¿Está bien? Está bien, abuela. Lo abracé fuerte, muy fuerte, como si quisiera protegerlo de todo, pero no podía, porque no estaba ahí. Esa misma tarde fui a la casa de nuevo. Toqué la puerta. Nadie abrió. Grité. Nadia, soy tu mamá. Ábreme. Nada. Seguí tocando. Seguí gritando, hasta que un vecino salió de su casa y me dijo, señora, nadie va a abrir. La señora Nadia ya no sale. Solo veo a don Brian y a su mamá. ¿Nadia no sale? No, hace semanas que no la veo. Antes salía a regar las plantas, a sentarse en el patio, pero ya no. ¿Y el niño? El niño sale a la escuela, pero siempre se ve triste. Le agradecí al vecino y me quedé ahí parado, sintiendo que estaba perdiendo a mi hija, y no podía hacer nada. El 20 de enero del 2024 recibí una llamada. Era un número desconocido. ¿Bueno? ¿Doña Alma? Era una voz de mujer, joven, nerviosa. Sí, ¿quién habla? Soy Celia. Soy vecina de su hija Nadia. Nos conocimos una vez en el mercado. Sí, te recuerdo. ¿Qué pasó? Doña Alma, necesito decirle algo. Vi algo que no me gustó y no puedo quedarme callada. ¿Qué viste? Vi a doña Hortensia y a don Brian hablando en el patio. No querían que nadie los escuchara, pero yo estaba regando mis plantas del otro lado de la cerca y los oí. Doña Hortensia le dijo a Brian, ya es hora de que saques a Nadia de esta casa. Está estorbando. Yo puedo cuidar a Uziel. Tú no la necesitas. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué más dijeron? Brian dijo, pero es la mamá de Uziel. No puedo simplemente echarla. Y doña Hortensia le respondió, claro que puedes. La casa está a tu nombre. Ella no tiene derechos. Dile que se vaya. Si no se va, llama a la policía y diles que está loca, que es peligrosa, lo que sea, pero sácala. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. ¿Y qué dijo Brian? Dijo que lo iba a pensar. Doña Alma, yo no sé qué hacer, pero pensé que usted debía saberlo. Gracias, Celia, gracias por decirme. Colgué. Y por primera vez en mi vida sentí un odio puro. Un odio hacia esa mujer que estaba destruyendo a mi hija. Un odio hacia ese hombre que había traicionado a su esposa. Pero más que odio, sentí terror. Terror de que fuera demasiado tarde. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi sala, pensando en qué hacer. ¿Llamar a la policía? ¿Decirles que Nadia todavía vivía ahí? Técnicamente no había pasado nada ilegal. ¿Ir a la casa y sacar a Nadia a la fuerza? Eso solo empeoraría las cosas. ¿Hablar con Brian otra vez? Ya lo había intentado. No servía de nada. Decidí que lo mejor era esperar. Esperar y estar lista para actuar en el momento indicado. Pero el momento llegó antes de lo que esperaba. El 1 de febrero del 2024 recibí otra llamada de Celia. Doña Alma, creo que echaron a Nadia. ¿Qué? Vi a Brian sacar maletas de la casa. Y vi a Nadia llorando en la puerta con Uziel. Doña Hortensia estaba ahí, con los brazos cruzados. Le dijo algo a Nadia, no sé qué, pero Nadia se fue caminando con Uziel. No sé a dónde fueron. ¿Cuándo fue eso? Hace como 2 horas. Colgué. Tomé mis llaves, subí a mi carro y empecé a buscar. Busqué en el mercado, en el parque, en la iglesia, en todos los lugares donde pensé que Nadia podría estar. Nada. Busqué en las calles, en las plazas, en las paradas de autobús. Nada. Y entonces, algo dentro de mí me dijo, busca en los lugares donde nadie quiere estar. Así fue como, 3 horas después, llegué al puente Lápida, y ahí estaban, mi hija y mi nieto, durmiendo en la calle,
en la casa que yo compré para ellos, cuando Nadia me vio, cuando levantó la vista y me encontró arrodillada frente a ella, cuando me dijo con esa voz rota: «Mamá, Brian y su madre me echaron de la casa que tú compraste, dijeron que yo no tenía derecho a nada». Supe que había llegado el momento de actuar, el momento de pelear, el momento de recuperar lo que era nuestro. Y mientras conducía de regreso a mi casa con Nadia llorando en silencio y Uziel dormido en el asiento trasero, tomé una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Iba a llamar a mi abogado, iba a pelear por mi hija, iba a recuperar esa casa, y Brian y su madre iban a entender algo muy importante. Nadie le quita la dignidad a mi familia. Nadie. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Esa noche, mientras Nadia y Uziel dormían en la habitación que siempre fue de mi hija, yo me quedé despierta en la sala, no con miedo, no con duda, con determinación. A las 7 de la mañana del 2 de febrero del 2024, llamé a mi abogado, licenciado Ramírez, un hombre de 60 años, serio, honesto, que me había ayudado con los papeles de la casa cuando la compré. «Doña Alma, buenos días. ¿Qué pasó?» «Licenciado, necesito su ayuda. Es urgente. Dígame». Le conté todo, cada detalle, desde el día que compré la casa hasta el momento en que encontré a Nadia y Uziel bajo el puente. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Doña Alma, esto es grave, muy grave. Lo sé, pero tenemos varias opciones legales. Primera, la casa fue comprada con su dinero, aunque esté a nombre de Brian. Eso se puede demostrar con los recibos de pago, transferencias bancarias, todo lo que tenga documentado. Tengo todo, licenciado. Guardé cada comprobante. Perfecto. Segunda, Brian abandonó a su esposa e hijo. Eso es causal de divorcio, y también podemos pedir pensión alimenticia para Uziel. Tercera, como la casa fue un bien adquirido durante el matrimonio, con fondos que usted aportó para el beneficio de su hija, podemos argumentar que hay un fraude o un abuso de confianza. ¿Cuánto tiempo tardará todo eso? Depende, pero podemos empezar con una orden de desalojo temporal basándonos en el abandono de hogar. Si logramos demostrar que Brian echó a Nadia sin justificación y que ella tiene derecho a estar ahí como esposa y madre de un menor, un juez podría ordenar que Brian y su madre desalojen la propiedad mientras se resuelve el caso principal. ¿De verdad se puede hacer eso? Sí, pero necesito que Nadia venga a mi oficina. Necesito su testimonio, y necesito que esté dispuesta a enfrentar esto legalmente. Ella está dispuesta. Yo me encargo. Entonces, vénganse mañana a las 10 de la mañana. Vamos a empezar. Colgué. Entré a la habitación donde Nadia dormía. Estaba acurrucada junto a Uziel, abrazándolo. Se veía tan frágil, tan rota. Me senté en la orilla de la cama. Le toqué el hombro suavemente. «Nadia». Ella abrió los ojos despacio. Me miró. «Mamá». «Mija, hablé con el licenciado Ramírez. Vamos a pelear por la casa. Vamos a sacar a Brian y a su madre de ahí. Y vamos a pedirle pensión para Uziel». Nadia se incorporó lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, no sé si pueda hacer esto». «Sí puedes. Yo voy a estar contigo. Pero necesito que seas fuerte. Necesito que me digas todo lo que pasó, todo lo que te hicieron, para que el abogado pueda ayudarnos». Ella asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Está bien. Lo voy a hacer. Por Uziel y por ti». El 3 de febrero del 2024 fuimos a la oficina del licenciado Ramírez. Nadia llevaba a Uziel de la mano. Mi nieto estaba callado, mirando todo con esos ojos grandes llenos de confusión. El licenciado nos recibió en su oficina. Le pidió a su secretaria que le diera crayones y papel a Uziel para que se entretuviera mientras hablábamos. «Señora Nadia, necesito que me cuente todo desde el principio. No se guarde nada. Cualquier detalle puede ser importante». Nadia respiró hondo y empezó a hablar. Habló de cómo doña Hortensia había empezado a visitarlos cada vez más seguido, de cómo criticaba todo lo que Nadia hacía, de cómo Brian siempre tomaba el lado de su madre, de cómo poco a poco ella se fue sintiendo invisible en su propia casa. Habló de cuando doña Hortensia se mudó a la casa sin que nadie se lo pidiera, de cómo ocupó la recámara de Uziel, de cómo Nadia y su hijo tuvieron que dormir juntos mientras Brian dormía en el sofá. Habló de las humillaciones, de las veces que doña Hortensia la hacía limpiar el piso de rodillas mientras ella vigilaba, de las veces que le decía que era una inútil, una mantenida, una mala madre. Habló de cómo Brian le quitó las llaves del carro, de cómo le decía que no podía salir sin permiso,
de cómo la amenazaba con quitarle a Uziel si no obedecía. Y finalmente, habló del 1 de febrero. Ese día, dijo Nadia con la voz quebrada, Brian llegó del trabajo más temprano de lo normal. Doña Hortensia estaba ahí. Me dijeron que me sentara. Yo pensé que iban a hablar de algo importante, que tal vez iban a disculparse, que tal vez las cosas iban a mejorar. Nadia hizo una pausa. Las lágrimas corrían por su cara. Pero Brian me dijo, Nadia, esto no está funcionando. Creo que lo mejor es que te vayas. Yo no entendí. Le dije, ¿irme a dónde? Esta es mi casa. Y él me dijo, no, esta es mi casa. Está a mi nombre. Y yo decido quién vive aquí. Doña Hortensia estaba ahí, con los brazos cruzados, sonriendo. Le dije, Brian, tenemos un hijo. No puedes hacer esto. Y él me dijo, Uziel se queda conmigo. Tú no tienes nada. Ni trabajo, ni dinero, ni casa. Un juez me daría la custodia si te atreves a pelear. El licenciado Ramírez tomaba notas rápidamente. ¿Qué pasó después? Doña Hortensia me dijo, empaca tus cosas y vete, no te queremos aquí. Yo le rogué a Brian, le dije que no tenía a dónde ir, que por favor no me hiciera esto. Pero él solo me miró con esos ojos fríos y me dijo, tienes una hora. Empaqué lo que pude en una maleta, tomé a Uziel de la mano y salí de esa casa llorando. No tenía dinero, no tenía teléfono porque Brian me lo había quitado hacía semanas, no tenía nada. ¿Por qué no llamó a su mamá de inmediato? Porque no tenía cómo. Caminé con Uziel por horas, traté de pedir ayuda, pero la gente me veía como si fuera una indigente. Cuando llegó la noche, no sabía qué hacer. Uziel tenía hambre, tenía frío, así que busqué un lugar donde pudiéramos dormir, y terminamos bajo ese puente. Nadia se cubrió la cara con las manos y empezó a sollozar. Yo me levanté de mi silla y la abracé. El licenciado esperó a que se calmara. Señora Nadia, esto es suficiente para iniciar acciones legales. Vamos a presentar una demanda de divorcio por abandono de hogar. Vamos a pedir pensión alimenticia para Uziel. Y vamos a solicitar una orden judicial para que usted pueda regresar a la casa mientras se resuelve el caso. También vamos a demandar a Brian por fraude, ya que la casa fue comprada con el dinero de su mamá y él la está usando para extorsionarla. ¿De verdad podemos hacer todo eso? Sí. Pero necesito que esté preparada. Brian y su madre van a pelear. Van a tratar de desprestigiarla, de hacerla quedar mal. Van a decir que usted es una mala madre, que es inestable, lo que sea para ganar. ¿Está dispuesta a enfrentar eso? Nadia me miró. Yo le apreté la mano. Sí, dijo con voz firme. Estoy dispuesta. El 5 de febrero del 2024, el licenciado Ramírez presentó la demanda. El 8 de febrero, Brian y doña Hortensia recibieron la notificación. Ese mismo día, Brian me llamó. Doña Alma, ¿qué hicieron? Lo que teníamos que hacer, Brian. Defender a mi hija. Usted no entiende. Nadia se fue sola. Yo nunca la eché. No me mientas, Brian. Sé exactamente lo que hiciste. Y vas a pagar por ello. Usted está cometiendo un error. Yo soy el padre de Uziel. Tengo derechos. Y Nadia también. Y yo también. Esa casa la compré yo. Y vamos a recuperarla. Esa casa está a mi nombre. Pero la pagué yo. Y tengo todos los comprobantes, así que prepárate, Brian. Esto apenas está comenzando. Colgué. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles. El 20 de febrero tuvimos la primera audiencia. Brian y doña Hortensia llegaron con su propio abogado, un hombre joven, de traje caro, que hablaba con arrogancia. Argumentaron que Nadia había abandonado el hogar, que era inestable, que no podía cuidar de Uziel. El licenciado Ramírez presentó las pruebas, los comprobantes de pago de la casa, el testimonio de la vecina Celia, el testimonio de Nadia, fotografías de Nadia y Uziel bajo el puente que había tomado esa noche. El juez escuchó todo en silencio. Voy a necesitar más tiempo para revisar este caso, dijo finalmente. Pero mientras tanto, ordeno que la señora Nadia tenga visitas supervisadas con su hijo cada fin de semana. Y ordeno a don Brian que pague una pensión provisional de $300 mensuales para el menor Uziel. Fue una pequeña victoria, pero yo quería más. Quería que Nadia recuperara su casa. Quería que Brian y doña Hortensia pagaran por lo que habían hecho, y sabía que ese día llegaría. Solo era cuestión de tiempo y de paciencia. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Los meses que siguieron a esa primera audiencia fueron como caminar por un río turbio. No sabía qué había debajo. No sabía si iba a encontrar tierra firme o si me iba a hundir. Pero seguí caminando, porque no tenía otra opción. Nadia vivía conmigo. Uziel también. Mi casa, que siempre había sido grande para mí sola,
ahora estaba llena de vida, de risas, de llantos, de esperanza y dolor mezclados. Cada fin de semana, Nadia llevaba a Uziel a ver a Brian. Las visitas eran supervisadas por una trabajadora social en un centro comunitario. Nadia me contaba que Uziel siempre regresaba callado, confundido. «Mamá, mi papá me pregunta si quiero vivir con él», me dijo Uziel un domingo de marzo del 2024, después de una de esas visitas. Estábamos los tres sentados en la mesa de mi cocina. Nadia se tensó. «¿Y tú qué le dijiste?», le pregunté con calma. «Le dije que quiero estar con mi mamá, pero él me dijo que mi mamá no tiene casa, que yo estaría mejor con él y con la abuela Hortensia». Nadia cerró los ojos, respiró hondo. «Uziel, mi amor, tu papá no está diciendo la verdad. Tu mamá sí tiene casa. Esta casa, la casa de tu abuela. Y aquí estamos seguros. ¿Está bien?». «Está bien, mamá». Pero yo veía la duda en los ojos de mi nieto, y entendí algo en ese momento. Brian no solo estaba peleando por la casa, estaba peleando por la mente de Uziel. Y eso no lo iba a permitir. El 15 de marzo del 2024, tuvimos otra audiencia. Esta vez el juez revisaría las pruebas de propiedad y decidiría sobre la orden de desalojo. El licenciado Ramírez llegó con una carpeta gruesa, llena de documentos, comprobantes de pago, transferencias bancarias, contratos, todo lo que demostraba que yo había pagado esa casa. El abogado de Brian argumentó que eso no importaba. «La casa está a nombre de mi cliente, su señoría. Legalmente, él es el propietario. Lo que su suegra hizo fue un regalo. Un regalo no se puede devolver». El licenciado Ramírez respondió con voz firme. «No fue un regalo, su señoría. Fue una compra hecha por la señora Alma Itze, con la intención de asegurar un hogar para su hija y su nieto. La casa quedó a nombre de Brian por confianza, no por donación, y esa confianza fue traicionada cuando él echó a su esposa e hijo a la calle sin justificación legal ni moral». El juez escuchó en silencio. Luego miró a Brian. «Don Brian, ¿es cierto que usted echó a su esposa de la casa el 1 de febrero de este año?» Brian dudó, miró a su abogado. Finalmente respondió. «Ella se fue por su propia voluntad, su señoría. Yo nunca la obligué». «¿Tiene pruebas de eso?» «No, pero ¿tiene testigos que confirmen que ella se fue voluntariamente?» Silencio. El juez suspiró. «Don Brian, voy a ser muy claro con usted. Las pruebas presentadas por la parte demandante muestran que la casa fue pagada en su totalidad por la señora Alma Itze, que usted echó a su esposa sin causa justificada, y que su menor hijo terminó durmiendo en la calle. Esto es grave, muy grave». El juez hizo una pausa. «Voy a ordenar una mediación. Ambas partes tienen un mes para llegar a un acuerdo. Si no lo hacen, yo tomaré una decisión, y les adelanto que no será favorable para usted, don Brian». Salimos de la audiencia con una pequeña victoria, pero yo sabía que Brian no iba a ceder fácilmente, y tenía razón. El 25 de marzo, Brian intentó algo nuevo. Presentó una contrademanda. Alegaba que Nadia era una madre negligente, que había abandonado a Uziel, que era inestable emocionalmente. Como prueba, presentó testimonios de doña Hortensia y de algunos vecinos que, según él, habían visto a Nadia comportarse de manera extraña. El licenciado Ramírez me llamó esa tarde. «Doña Alma, esto es una estrategia de intimidación. Quieren asustar a Nadia para que se rinda. No va a funcionar, pero necesito que Nadia esté preparada. Van a tratar de destruir su reputación. ¿Qué podemos hacer? Conseguir testimonios de personas que conozcan a Nadia, maestros de Uziel, vecinos de su antiguo barrio, cualquiera que pueda declarar que ella es una buena madre». Esa noche hablé con Nadia. «Mija, Brian y su madre van a intentar hacerte quedar mal. Van a decir cosas horribles de ti, pero no vamos a dejar que ganen. Vamos a demostrar quién eres realmente». Nadia tenía los ojos rojos de tanto llorar. «Mamá, estoy tan cansada de pelear». «Lo sé, mija, pero estamos cerca, muy cerca. No te rindas ahora. Es que a veces pienso, ¿y si tienen razón? ¿Y si soy una mala madre?». Uziel tuvo que dormir bajo un puente por mi culpa. Me arrodillé frente a ella. Le tomé las manos. «Nadia, mírame. Uziel durmió bajo un puente porque Brian y su madre te echaron a la calle. No porque tú seas mala madre. Tú hiciste lo que pudiste con lo que tenías, y eso te hace la madre más valiente que conozco». Ella asintió lentamente. «Está bien, mamá. Voy a seguir peleando». Durante el mes de abril del 2024, reunimos testimonios. La maestra de Uziel escribió una carta hermosa. «Uziel es un niño feliz, educado y bien cuidado.
Su madre siempre se presenta a las juntas escolares, siempre está al pendiente de sus tareas. Nunca he visto señales de negligencia. Al contrario, he visto a una madre amorosa y dedicada. La vecina Celia también dio su testimonio. Nadia era una excelente vecina y una madre ejemplar. La veía todos los días cuidando de Uziel con paciencia y amor. Lo que Brian y su madre le hicieron es una vergüenza. Incluso doña Refugio, la dueña de la tienda de telas donde yo trabajaba, escribió una carta. Conozco a Alma y a Nadia desde que Nadia era una niña. Son mujeres de bien, trabajadoras, honestas, buenas, no merecen esto. El 10 de mayo del 2024 tuvimos la audiencia de mediación. Brian y doña Hortensia llegaron con su abogado. Nosotras llegamos con el licenciado Ramírez y todas nuestras pruebas. El mediador era un hombre mayor, de cabello blanco, con cara de haber visto de todo. Bien, estamos aquí para ver si podemos llegar a un acuerdo. Don Brian, ¿usted está dispuesto a...? No, interrumpió Brian. No voy a darle la casa. Es mía. Está a mi nombre. El mediador suspiró. Don Brian, las pruebas muestran que... No me importan las pruebas. La casa es mía. Doña Hortensia habló por primera vez. Mi hijo tiene razón. Esa casa es de él. Nadia no merece nada. Es una mantenida, una inútil. Nadia apretó los puños debajo de la mesa. El licenciado Ramírez intervino. Con todo respeto, señora, usted no tiene voz en este proceso. Esta es una mediación entre esposos. Yo tengo voz porque vivo en esa casa. Y no voy a permitir que esa mujer regrese. El mediador levantó la mano. Señora, por favor. Si no puede mantenerse callada, voy a tener que pedirle que salga. Doña Hortensia se cruzó de brazos, pero no dijo más. El mediador continuó. Don Brian, le voy a hacer una pregunta directa. ¿Está dispuesto a pagarle a su suegra el valor total de la casa y quedarse con la propiedad? O, alternativamente, ¿está dispuesto a transferir la casa a nombre de Nadia y renunciar a cualquier derecho sobre ella? Brian miró a su abogado, luego a su madre. Finalmente respondió. No. No voy a hacer ninguna de las dos cosas. Entonces no hay acuerdo. El caso irá a juicio. Salimos de esa mediación sabiendo que la batalla sería larga. Pero yo había tomado una decisión. Una decisión que el licenciado Ramírez no sabía. Una decisión que ni siquiera Nadia sabía. Porque mientras ellos peleaban por papeles, por leyes, por propiedades, yo entendí algo más profundo. Entendí que no podía obligar a Brian a hacer lo correcto. Entendí que no podía cambiar a doña Hortensia, pero sí podía proteger a mi hija y a mi nieto. Esa noche, sentada en mi sala, con una taza de café de olla que no tomé, pensé en las llaves. Las llaves de esa casa que yo había entregado con tanto amor. Y me di cuenta de algo. Las llaves no importaban. Lo que importaba era la dignidad. Y Nadia ya había recuperado eso. El resto lo decidiría la justicia. Pero yo ya había hecho mi parte. Había salvado a mi hija. Y eso era lo único que importaba. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? La vida tiene una forma curiosa de hacer justicia. A veces no es rápida, a veces no es obvia, pero siempre llega. El juicio estaba programado para el 15 de junio del 2024. Teníamos un mes para prepararnos. Nadia pasaba sus días ayudándome en la casa, cuidando de Uziel, tratando de reconstruir la vida que Brian y su madre le habían destrozado. Poco a poco, empezó a recuperar el color en las mejillas. Empezó a sonreír otra vez. Empezó a creer que tal vez, solo tal vez, todo iba a salir bien. Pero yo sabía que el camino todavía era largo. El 28 de mayo del 2024, recibí una llamada inesperada. Era Celia, la vecina. Doña Alma, necesito contarle algo. Dime, Celia. Es sobre Brian y doña Hortensia. Están teniendo problemas. ¿Qué tipo de problemas? ¿Problemas de dinero? Escuché a doña Hortensia gritándole a Brian ayer en la noche. Le decía que no tenía dinero para pagar al abogado, que las audiencias estaban costando demasiado, que él tenía que conseguir más dinero de donde fuera. Sentí una punzada de satisfacción, no de alegría, sino de justicia. ¿Qué más escuchaste? Brian le dijo que ya no podía sacar más dinero, que había gastado todos sus ahorros en los abogados, que incluso había pedido prestado en su trabajo. Doña Hortensia le gritó que era un inútil, que si hubiera escuchado su consejo desde el principio y hubiera vendido la casa, ahora tendría dinero. Pero Brian le respondió que nadie quería comprar una casa con un litigio legal encima. ¿Nadie quiere comprar la casa? No.
Al parecer Brian intentó venderla para pagar los gastos legales, pero como hay una demanda abierta, ningún comprador quiere meterse en problemas. Colgué esa llamada sintiendo algo que no había sentido en meses: esperanza. No porque Brian y su madre estuvieran sufriendo, sino porque la verdad estaba saliendo a la luz. El 5 de junio del 2024, una semana antes del juicio, recibí otra llamada. Esta vez era del licenciado Ramírez. Doña Alma, tengo noticias. Buenas o malas, depende de cómo lo vea. El abogado de Brian me contactó. Quieren hacer un trato. ¿Qué tipo de trato? Brian está dispuesto a transferir la casa a nombre de Nadia si ustedes retiran la demanda de pensión alimenticia y renuncian a cualquier otro reclamo económico contra él. Me quedé en silencio. ¿Doña Alma? Estoy aquí, licenciado. ¿Y usted qué opina? Opino que es una trampa. Brian quiere librarse de la pensión, que es lo único que realmente le duele en el bolsillo cada mes. La casa ya no le sirve porque no la puede vender, así que prefiere deshacerse de ella y ahorrarse los $300 mensuales. ¿Pero Nadia recuperaría la casa? Sí, la casa quedaría a su nombre. Legalmente sería suya. ¿Y Uziel? Ahí está el problema. Si Nadia renuncia a la pensión, Brian no tendría obligación legal de mantener a Uziel. Todo recaería en Nadia y en usted. Pensé en Nadia, en Uziel, en todo lo que habíamos peleado. Licenciado, déjeme hablar con Nadia. Le llamo en una hora. Colgué. Fui a la habitación donde Nadia estaba ayudando a Uziel con la tarea. Mija, necesito hablar contigo. Salimos al patio. Le conté todo. La oferta de Brian, las condiciones, las consecuencias. Nadia escuchó en silencio. Mamá, ¿tú qué opinas? Opino que la casa no vale la dignidad de Uziel. Si aceptamos ese trato, Brian va a sentir que ganó. Va a pensar que puede comprarse la salida de sus responsabilidades como padre. Pero tendríamos la casa. Uziel tendría un hogar. Uziel ya tiene un hogar, Nadia. Aquí, conmigo, contigo. Lo que Uziel necesita no es una casa. Es un padre que cumpla con su obligación. Y si dejamos que Brian se escape de eso, le estamos enseñando a Uziel que está bien abandonar a tus hijos si tienes suficiente dinero. Nadia asintió lentamente. Tienes razón, mamá. No voy a aceptar el trato. Llamé al licenciado Ramírez. Licenciado, rechazamos la oferta. Vamos a juicio. Entendido, doña Alma. Nos vemos el 15. El 15 de junio del 2024, el día del juicio, amaneció nublado. Nadia, Uziel y yo llegamos temprano al juzgado. El licenciado Ramírez ya estaba ahí, revisando documentos. Brian llegó con doña Hortensia y su abogado. Se veían cansados, demacrados. Doña Hortensia ya no llevaba ese aire de superioridad. Ahora se veía pequeña, asustada. Brian tampoco me miró a los ojos. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Pueden sentarse. Vamos a proceder. Durante las siguientes 3 horas, escuchamos argumentos de ambas partes. El abogado de Brian insistió en que la casa estaba a nombre de su cliente, que legalmente era suya. El licenciado Ramírez presentó todas las pruebas, los recibos, las transferencias, los testimonios, las fotografías de Nadia y Uziel bajo el puente. Cuando llegó el turno de Nadia de testificar, ella caminó hacia el estrado con la cabeza en alto y habló. Habló de los años de humillación, de las noches llorando en silencio, del día que la echaron a la calle con su hijo, pero también habló de esperanza, de la posibilidad de empezar de nuevo, de querer que Uziel creciera sabiendo que las acciones tienen consecuencias. Cuando terminó, el juez le preguntó: «Señora Nadia, ¿usted todavía quiere la casa?» Nadia miró a Brian, luego a doña Hortensia. Finalmente, me miró a mí, y dijo algo que me llenó de orgullo. «Su señoría, quiero que se haga justicia. Si eso significa recuperar la casa, bien. Pero lo que realmente quiero es que mi hijo sepa que su padre tiene la obligación de cuidarlo, y que nadie, ni su abuela, ni su padre, pueden quitarle eso». El juez asintió. Luego llamó a Brian al estrado. «Don Brian, ¿usted echó a su esposa e hijo de la casa el 1 de febrero de este año?» Brian dudó. Ella se fue porque quiso. «Don Brian, tengo testimonios de vecinos que dicen lo contrario. Tengo fotografías de su esposa e hijo durmiendo bajo un puente. Tengo pruebas de que usted le quitó el teléfono, las llaves del carro y le prohibió salir. ¿Eso es cierto?» Silencio. «Le recuerdo que está bajo juramento». Brian bajó la mirada. «Sí, es cierto». Un murmullo recorrió la sala. El juez continuó. «¿Y usted echó a su esposa porque su madre se lo pidió?» Brian miró a doña Hortensia. Ella tenía los ojos llenos de pánico. Mi madre pensó que sería mejor. ¿Mejor para quién, don Brian? ¿Para usted? ¿Para su madre? ¿O para su hijo?»
Brian no respondió. El juez suspiró. He visto muchos casos en mi carrera, pero este me ha afectado particularmente. Don Brian, usted echó a su esposa e hijo a la calle. Eso es abandono de hogar. Eso es abuso. Y eso tiene consecuencias. Hizo una pausa. Mi decisión es la siguiente. La casa será transferida a nombre de la señora Nadia. Don Brian deberá pagar una pensión alimenticia de $500 mensuales para el menor Uziel hasta que cumpla 18 años. Además, deberá pagar todos los gastos legales de la parte demandante. Y se le prohíbe acercarse a menos de 100 metros de su ex esposa, excepto durante las visitas supervisadas con su hijo. El martillo cayó. Habíamos ganado. Nadia se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar. Yo la abracé. Uziel nos abrazó a las dos. Brian salió de la sala sin mirar atrás. Doña Hortensia lo siguió, con los hombros caídos, derrotada. Pero la justicia no terminó ahí. Las semanas que siguieron trajeron más consecuencias. El 1 de julio del 2024, Celia me llamó otra vez. Doña Alma, Brian y doña Hortensia se fueron. ¿A dónde? No sé. Empacaron todo y se fueron. Escuché a doña Hortensia diciéndole a Brian que tenían que irse a vivir con una prima lejana porque ya no tenían dinero para rentar un lugar. ¿Y la casa? Está vacía, cerrada, esperando a que Nadia regrese. El 15 de julio del 2024, Nadia, Uziel y yo fuimos a la casa. El licenciado Ramírez nos acompañó. Traía las llaves nuevas. Habíamos cambiado todas las cerraduras. Cuando Nadia abrió la puerta, se quedó parada en el umbral. La casa estaba vacía. Brian y su madre se habían llevado todo. Los muebles, los electrodomésticos, todo. Pero Nadia no lloró. Sonrió. Mamá, está vacía, pero es mía. Entramos. Uziel corrió hacia el patio, hacia el árbol de limón que seguía ahí, fuerte, vivo. Mamá, el árbol todavía está aquí. Nadia se rió. Una risa limpia, libre. Sí, mi amor, el árbol sigue aquí. Yo caminé por la casa, recordando el día que la compré. Recordando las llaves que entregué con tanto amor. Y entendí algo. Las llaves no eran el símbolo de la casa. Las llaves eran el símbolo de la confianza. Y aunque esa confianza había sido rota, Nadia había aprendido algo más valioso. Había aprendido a confiar en sí misma. Y eso nadie se lo podía quitar. 3 meses después, en octubre del 2024, Celia me llamó por última vez. Doña Alma, ¿ya se enteró? ¿De qué? Brian y doña Hortensia se pelearon. Ella lo echó de la casa de la prima. Ahora Brian vive solo en un cuarto rentado y doña Hortensia vive con su prima, pero se quejan de que es una carga. Nadie la quiere, nadie la visita. No sentí alegría, sentí tristeza. Tristeza de que 2 personas hubieran destruido tanto solo por orgullo. Pero también sentí paz, porque la vida había hecho su trabajo. La vida siempre cobra sus deudas. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Han pasado más de 1 año desde aquella noche bajo el puente Lápida. Hoy es diciembre del 2025. Nadia tiene 32 años. Uziel tiene 7. Yo tengo 59. Y estamos aquí, en la casa que compré con 30 años de trabajo. La casa que casi perdimos. La casa que recuperamos. Pero más que una casa, recuperamos algo mucho más valioso. Recuperamos la dignidad. Nadia vive ahora en esa casa con Uziel. Yo la visito casi todos los días. A veces me quedo a dormir. Otras veces solo paso a tomar café y a ver cómo está mi nieto. La casa ya no está vacía. Poco a poco, Nadia la fue llenando. Con muebles sencillos que compramos juntas en tiendas de segunda mano. Con plantas que ella misma siembra y cuida. Con el olor de comida casera que volvió a llenar la cocina. Las macetas de hierbabuena están de nuevo junto a la ventana. El árbol de limón del patio está más grande, más fuerte. Y en la mesa del comedor hay algo nuevo. Un portarretratos pequeño con una fotografía de Nadia, Uziel y yo. Tomada el día que regresamos a la casa por primera vez. Los 3 sonriendo. Los 3 libres. Uziel está bien. Va a la escuela. Hace sus tareas. Juega con sus amigos. Todavía ve a Brian cada 15 días en visitas supervisadas, pero ya no llega confundido a casa. Ahora entiende. No con palabras complicadas, porque es solo un niño. Pero entiende que su mamá peleó por él. Que su abuela lo protegió, y que nadie tiene derecho a quitarle su hogar. La pensión de $500 llega cada mes. A veces tarde, a veces Brian intenta excusas, pero el licenciado Ramírez se encarga de que cumpla. Y Nadia usa ese dinero sabiamente, para la comida de Uziel, para su ropa, para sus útiles escolares. No es mucho, pero es suficiente.
Nadia consiguió trabajo hace 6 meses, en una pequeña papelería cerca de la casa. No gana mucho, pero es suyo. Es su esfuerzo, su independencia, y yo nunca la he visto tan orgullosa. El otro día me dijo: «Mamá, compré la despensa de este mes con mi propio dinero. No tuve que pedirte nada». Y yo lloré de alegría, porque mi hija había vuelto a levantarse. En cuanto a Brian y doña Hortensia, la vida siguió cobrando sus deudas. Hace 3 meses, en septiembre del 2025, me enteré por Celia que Brian perdió su trabajo en la ferretería. Al parecer, su jefe se enteró de todo el caso legal, de cómo había echado a su esposa e hijo a la calle, y decidió que no quería a alguien así trabajando en su negocio. Brian consiguió otro trabajo, en una bodega, ganando menos de la mitad de lo que ganaba antes. Doña Hortensia sigue viviendo con su prima, pero escuché que ya no la quieren ahí, que se quejan de que es amargada, conflictiva, que solo critica y nunca ayuda. Intentó acercarse a Brian varias veces, pero él, al parecer, se cansó. Se cansó de sus manipulaciones, se cansó de sus exigencias, se cansó de vivir bajo su sombra. Y ahora doña Hortensia está sola, completamente sola. No siento alegría por eso, de verdad que no. Siento tristeza. Tristeza de que una mujer que pudo haber sido abuela amorosa, que pudo haber construido puentes, decidió construir muros, y ahora vive rodeada de esos muros, sin nadie que quiera derribarlos, porque cuando pasas toda tu vida destruyendo a otros, eventualmente te quedas sin nadie que quiera reconstruirte. La vida siempre cobra sus deudas, a veces con intereses. El mes pasado, en noviembre del 2025, Uziel me preguntó algo mientras comíamos juntos en la casa de Nadia. «Abuela, ¿por qué mi papá ya no viene a buscarme como antes?» Nadia me miró, esperando que yo respondiera. «Mi amor, tu papá está pasando por momentos difíciles. A veces los adultos tomamos malas decisiones, y esas decisiones tienen consecuencias. Como cuando yo no hago mi tarea y me sacan mala calificación». «Exactamente, pero más grande, mucho más grande. ¿Y la abuela Hortensia? ¿Por qué ya no la veo?» «Porque ella también tomó malas decisiones. Y ahora está aprendiendo que cuando lastimas a la gente se aleja de ti». Uziel asintió. Se quedó pensando un momento. Luego dijo: «Yo no quiero lastimar a nadie cuando sea grande». Nadia y yo nos miramos, y ahí estaba la lección, la razón por la que todo esto valió la pena. Uziel no iba a repetir los errores de su padre, no iba a repetir el veneno de su abuela paterna, porque había visto las consecuencias, y había visto también el camino correcto, el camino de la dignidad, el camino del amor, el camino de levantarse después de caer. Hace unos días, el 25 de diciembre, celebramos Navidad en la casa de Nadia. Solo nosotras 3, Nadia, Uziel y yo. Cocinamos juntas, tamales, ponche, romeritos. Pusimos un arbolito pequeño en la sala. Uziel lo decoró con luces de colores y esferas que compramos en el mercado. Después de la cena, mientras Uziel jugaba con sus regalos, Nadia y yo salimos al patio. Nos sentamos bajo el árbol de limón. La noche estaba fresca, tranquila. Las estrellas brillaban en el cielo. «Mamá», dijo Nadia en voz baja, «¿alguna vez te arrepientes de haberme comprado esta casa? ¿Por qué me preguntas eso? Porque te causó tanto dolor, tanto problema, tanto...» «Nadia, mírame». Ella volteó. «No me arrepiento de nada. Compré esta casa porque te amo, porque quería darte un futuro. Y sí, el camino fue difícil, doloroso, pero al final, aquí estamos. Y eso es lo único que importa. Pero perdiste tanto dinero en abogados, tanto tiempo, tanto...» «Nadia, el dinero se recupera, el tiempo se vive, pero tú solo tengo una, y haría todo de nuevo si fuera necesario». Ella me abrazó, lloró en mi hombro como cuando era niña. «Gracias, mamá, por no rendirte, por no dejarme sola. Nunca te voy a dejar sola, mija, nunca». Nos quedamos ahí sentadas, bajo el árbol, en silencio, un silencio lleno de paz, de esperanza, de amor. Y entonces pensé en las llaves, esas llaves que entregué hace tanto tiempo, con tanta ilusión. Esas llaves que se convirtieron en cadenas, esas llaves que recuperamos, pero ahora las llaves eran diferentes, eran nuevas, brillantes, y estaban en las manos correctas, en las manos de Nadia, porque al final, lo importante no era quién tenía las llaves, lo importante era quién tenía el valor de usarlas para abrir puertas, no para cerrarlas. Si pudiera hablarle a todas las mujeres que están escuchando esta historia ahora, les diría esto. A veces confiamos en las personas equivocadas. A veces nos quedamos calladas cuando deberíamos hablar. A veces aguantamos lo que no deberíamos aguantar.
pero nunca es tarde para levantarse. Nunca es tarde para pelear por tu dignidad. Nunca es tarde para recuperar tu vida. Yo tengo 59 años. Trabajé 30 años en una tienda de telas. No tengo mucho dinero. No tengo un título universitario. No tengo una vida glamorosa. Pero tengo algo que nadie me puede quitar. Tengo a mi hija. Tengo a mi nieto. Y tengo la certeza de que hice lo correcto. La vida siempre cobra sus deudas. Brian aprendió que no puedes echar a tu familia a la calle sin consecuencias. Doña Hortensia aprendió que no puedes destruir a otros sin destruirte a ti misma. Y Nadia aprendió que vale más levantarse con dignidad que quedarse de rodillas por miedo. Alguna vez me llamaron loca por pelear tanto. Pero años después, cuando veo a Nadia sonreír en su propia casa, cuando veo a Uziel jugar en el patio, cuando veo que la vida les devolvió lo que les quitaron, sé que no estaba loca, estaba siendo madre, y ser madre significa pelear, aunque duela, aunque cueste, aunque el mundo entero te diga que no vale la pena, porque sí vale la pena, siempre vale la pena. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Si mi historia le da fuerzas a una sola madre para defender a su hijo, habrá valido la pena. Si mi historia le recuerda a alguien que la dignidad no se negocia, habrá valido la pena. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por acompañarme en este camino. Y recuerda, las llaves de tu vida están en tus manos. No dejes que nadie te las quite. Nunca. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.